a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast Ecoconexión Villaverde. Hoy estamos con el profesor Andrés Balicer para hablar de las redes de cuidado que emergieron durante la pandemia y su impacto en la sociedad y la importancia de la participación ciudadana en este contexto. Bueno, Andrés ha sido profesor nuestro y ahora mismo nos da Sociología Urbana, pertenece al Departamento de Sociología Aplicada y bueno, es experto en estas cuestiones urbanas, así que es un placer tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Es un lujazo tener esta tarde de viernes compartida tan soledad con vosotros en este... Por una vez no lo he dicho yo, el planazo del viernes. Para mí lo es. Y bueno, podemos empezar hablando un poco, ya que te tenemos aquí y además eres sociólogo urbano, nos gustaría que nos hablases un poco sobre tu trayectoria, una trayectoria que ha estado enfocada en la ciudad y en la participación ciudadana. Pues yo soy profe aquí, soy profesor contratado en el Departamento de Sociología Aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y la verdad, bueno, pues me considero muy afortunado, porque ser profesor de universidad en España es un privilegio, aunque hay sus distintas condiciones, pero bueno, yo me siento muy afortunado porque siempre, desde que he entrado, me ha tocado, por las razones que fuera, me ha tocado enseñar las cosas que más me han gustado. Aunque también me han tocado otras y también las he disfrutado mucho, pero bueno, yo te he enseñado y enseño sociología del territorio, sociología urbana, sociología rural, sociología del turismo también he dado. Y bueno, yo vengo de un mundo un poco mixto, un poco ecléctico para ser una trayectoria académica estándar, que es la práctica profesional y también la docencia, ¿no? Y eso pues me permite quizás ser menos teórico, pero sí tener un buen bagaje a nivel de experiencia profesional y de ejemplos con los que compartir con los estudiantes en el aula, ¿no? Porque entiendo que para mí una clase, un curso, no solo es que también, y eso es lo más importante sin duda, el aportar contenidos teóricos, sino también aprender qué es lo que hay fuera, ¿no? Y tener relación con profesionales y con experiencias que puedan ser útiles para el día de mañana para los estudiantes, ¿no? A través de ejemplos de casos de estudio, de proyectos de investigación académicos, pero también de proyectos de investigación aplicadas en el mundo real, ¿no? Con administraciones públicas, con la consultoría, etcétera, etcétera. Pues muy interesante, muchas gracias. Y bueno, como hemos venido aquí a hablar de redes de cuidado en la pandemia, hemos leído un artículo tuyo que escribiste sobre esto, aunque bueno, sabemos que es un tema que has trabajado mucho, sobre todo en la parte de Madrid Sur, que es sobre la que nos concentramos nosotros en este podcast. Bueno, antes que todo, nos gustaría que dieses una definición para quien esté escuchando de lo que es una red de cuidado y por qué es relevante estudiarla, y también cuál fue tu interés al decidir investigar este tema en el contexto de la pandemia. Bueno, pues son muchas cosas. Las redes de cuidados son unos fenómenos que ya vienen existiendo. En realidad son cuestiones como tantas cosas, ¿no? Que son muy de sentido común y que hemos convivido con ellas durante generaciones, por no decir siglos, con distintas formas, con distintas definiciones, desde el ámbito comunitario, cultura, etcétera. Nosotros hemos trabajado, y cuando digo nosotros me refiero a mi colega François de Gasperi, que está haciendo la tesis doctoral ahora sobre precisamente una aproximación socioespacial a los cuidados. Él está en la Universidad de Lyon, yo soy su codirector de tesis, y a partir de una buena relación decidimos empezar a trabajar en este tema y hemos producido varias cosas y hemos hecho una pequeña investigación juntos. Estas redes de cuidados a las que nos referimos son un fenómeno muy interesante que surge en Madrid con la pandemia, pero ya existían antes, empiezan a surgir en 2008 con la crisis de la burbuja de 2008 y surgen de forma espontánea de lo que llamamos en movimientos sociales de abajo arriba, ¿no? Bottom-up. Y bueno, consisten en grupos de personas que a través de artefactos digitales muy básicos, como son las aplicaciones, el WhatsApp, ¿no? Se ponen de acuerdo y se juntan pues para ayudar a otras personas. Esto es quizá una de los ADNs más interesantes que nos trae el COVID, digamos en su dimensión positiva, si tiene alguna, pues es precisamente como en muy poco tiempo, casi en horas, en todos los distritos y todos los barrios de Madrid, se arman de forma espontánea redes de cuidados que en algunos sitios ya tenían, bueno, se habían quedado de alguna forma
durmientes o larvadas a partir de la crisis, pero que se fueron, fueron superándose poco a poco, con lo cual sí que había un pequeño know-how, un aprendizaje, pero en muchos sitios fueron tremendamente espontáneas, ¿no? Entonces en horas se agrupa gente pues para dar pequeñas ayudas, servicios a gente que lo necesitaba, pues una señora mayor que tiene que ir a la farmacia, cosas así. Y también casi en horas en muchos barrios, sobre todo en los barrios de la Corona Sur, pero Corona Sur nos referimos Corona Sur, sureste y suroeste, también empiezan a surgir otras necesidades, ¿no? Y esta familia se ha quedado sin trabajo, que no tiene ingresos, y de repente surge ya no solo esa idea de ayudar a los vecinos a hacer pequeños recados o pequeñas tareas, sino también a generar una infraestructura social. Esto es un concepto súper interesante en la que empieza a repartir alimentos, se hace una organización muy potente de distribución de todo, de alimentos, de bienes de primera necesidad, también de servicios de apoyo psicológico, apoyo escolar, preocuparse por cómo los niños están en las casas, con qué dispositivo están siguiendo las clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y en distintos barrios pues surgen infraestructuras pues muy complejas y muy sofisticadas, que dan cobertura a mucha gente y que, insisto, surgen de una forma espontánea, pero que se van organizando, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de la pandemia y en mi propio edificio lo más sofisticado, la verdad es que fue tecnología puntera. Empezamos a apuntar nuestro número de teléfono y nuestro nombre en una especie de portal de anuncios que tenemos en la parte de abajo del edificio, ofreciéndonos a ayudar al resto de vecinos, porque yo hasta ese momento no les conocía, y eso que no vivo en una colmena, o sea, somos 6 familias, 6 apartamentos, pero no cambian mucho, tal, es gente que va, que viene, también son migrantes, entonces bueno, no siempre es la misma gente. Y de repente éramos una familia, Sí. que claro, yo a todo esto que nos cuentas, personalmente, la pandemia fue un momento muy duro en 2020, pues, ¿no? Sí, 2019, 2020. En 2020 en el que paró nuestras vidas y de repente también yo me impongo desde tu punto de vista como investigador, ¿en qué momento se te ocurre ponerte a pensar en eso? Ya no solo toda esa lectura que haces, sino de cuando parece que el mundo se va a acabar, tú te pones a investigar. Bueno, la verdad es que, claro, esto no es una cosa que surja de repente, que te dé una inspiración divina, ¿no? Yo he estado trabajando desde hace mucho tiempo, me han interesado mucho los movimientos sociales, el movimiento vecinal, cómo se imbrica el movimiento vecinal. Me hice mi tesis doctoral sobre Madrid y Barcelona, cómo los movimientos vecinales, las asociaciones de vecinos, habían influido en el desarrollo de las ciudades a partir de Madrid y Barcelona a partir de finales de los 60, ¿no? Del último franquismo y la transición, ¿no? Ahora mismo hay una peli en marcha proyectándose en los cines que os recomiendo y os sugiero, casi os imploro que veáis, que se llama El 47, que esta es una gran película y recoge muy bien ese espíritu de necesidad, esa demanda, el derecho a la ciudad, ¿no? Queremos un bus, queremos tener calles, queremos tener equipamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo estudio todo esto y lo he seguido, ¿no? Y entonces realmente estas redes de cuidados tienen mucho sentido si conocemos un poco el ADN en la sociedad civil madrileña. El interés que tiene esto es que ocurre en aquellos distritos en los que históricamente ha habido una tradición, una cultura asociativa muy fuerte, pues en distritos como, por supuesto, Aluche, Vallecas, Tetuán, con distintos altibajos, con distintos grados de intensidad, de movilización, pero lo que es muy interesante, y aquí hablo también más como ciudadano, como académico, también es muy bonito y muy emocionante, es cómo esto se articula en prácticamente todos los barrios de Madrid, todos los distritos de Madrid. Es verdad que luego, bueno, pues cuando va pasando, digamos, cuando las aguas del COVID se retiran en algunos distritos y en muchos barrios, pues estas redes vuelven un poco a ser latentes porque ya no son tan necesarias. Pero el estudio que hacemos en este artículo del Journal of Urban Affairs, en realidad lo que estamos estudiando es lo que queda después, ¿no? Cómo las infraestructuras sociales, y ahí utilizamos ese concepto, ¿no? de Eric Klinenberg, cómo las infraestructuras sociales perviven después del COVID y siguen siendo necesarias, porque no es solo el COVID ese momento de apagón, ¿no? de que separa todo, como has definido también, sino pues son sus consecuencias, ¿no? Que son quizá menos visibles, porque estamos hablando de barrios con hogares tremendamente vulnerables, y más ahora, sobre todo, esto engancha un poco con una situación que estamos viviendo ahora de una crisis de vivienda sin parangón, en la que hay
desplazamiento, hay expulsión, etcétera, etcétera, y son muchos de esos hogares los que están sufriendo, ¿no? Y las redes todavía funcionan en muchos sentidos y se reinventan y se redefinen y se rediscuten todo el tiempo. Claro, es que al final yo creo que la pandemia ha sido un momento de mucha urgencia, ¿no? Mucha necesidad de la comunidad, del apoyo comunitario y que sobre todo ha perdurado mucho en el tiempo. Pero, por ejemplo, yo hablando desde la experiencia personal, se me ocurre cuando en mi zona hemos sufrido inundaciones a lo mejor, y no se trataba de barrios ni de zonas vulnerables ni mucho menos, pero a lo mejor las casas se inundaban y entonces cuando dejaba de llover todo el mundo igual íbamos 20 personas a una casa a ayudar a quitar el agua, ¿no? Entonces es como estas redes de cuidado sobre todo emergen en un momento de necesidad de la comunidad, desviación de la vida cotidiana, de lo normal, de lo de todos los días, ¿no? Cuando efectivamente pasa algo fuera de lo común y sobre todo que tiende como hacia lo negativo, pues se genera esta red de soporte, de apoyo, de comunidad que es muy importante y que claro, estaría bien que durara siempre, que no fuera solo en el momento de la necesidad, sino que fuera, como tú dices, una infraestructura sólida y a la que podemos acudir como de manera cotidiana, ¿no? Entonces eso me parece interesante y también desde tu experiencia también nos gustaría saber si o cómo se han redefinido las dinámicas de cuidado en la sociedad durante este periodo y si efectivamente esta infraestructura de la que nos estabas hablando crees que se ha consolidado o se ha ido derrumbando en estos 3 años. Bueno, es la pregunta del millón. Y es muy interesante. Es verdad que en cada sitio es distinto, pues por distintas cuestiones, por las necesidades que hay en cada barrio. O sea, no podemos pensar en Madrid en un todo que se ha movilizado y que sigue funcionando. He dicho antes que según los barrios, según las necesidades, según el historial asociativo y la tradición asociativa, ¿no?, que hay en cada barrio. Quizá el paradigma, hay varios barrios que siguen muy movilizados y que son muy interesante verlos y estudiarlos, ¿no? Por supuesto, Aluche, Villaverde, que lo estáis trabajando tanto, Vallecas. En Villaverde, por ejemplo, volviendo al periodo del COVID, se montó una... casi un call center para gestionar recursos que entraban, ¿no?, ante un poco el bloqueo y la parálisis de los recursos públicos que sin hacer una lectura política, pues estaban sobrepasados absolutamente, ¿no?, por las dimensiones del fenómeno. Queda, pues, hay un caso, el caso de Vallecas es muy interesante. Vallecas se articula muy rápido con una red muy, muy potente, una red de redes con muchos núcleos de gente atendiendo llamadas, muchísima gente demandando ayuda, una especialización casi o así profesional, ¿no?, de qué hacer y cómo derivar recursos al servicio, a los servicios sociales, que estaban tan saturados que a su vez derivaban a la propia red, no podían ayudar a la gente y les derivaban a la red, oye, ir allí que ellos pueden ayudar. Y la lectura de esto, acaba en este grupo que se llama Somos Tribu, que es premiado le recibe el premio a la ciudadanía de la Unión Europea del año 20 y que esto es un hito en la historia del movimiento asociativo madrileño. Y lo que es muy interesante y tiene un enorme valor sociológico es cómo este grupo en un momento dado se autodisuelve y dice, oye, nosotros hemos cumplido nuestra función, hemos generado, porque se generan un número importante de iniciativas que ya son autónomas, y Somos Tribu, que podía haber permanecido porque era casi una marca asociativa de enorme prestigio, pues no se disuelven y quedan núcleos en los distintos barrios. Este es el caso, es el Puente de Vallecas, es el distrito en el que surge Somos Tribu, que son autónomas y que van digamos, funcionando por su cuenta, a las que se suman a su vez a otras muchas que existían y que conformaban ese conglomerado de entidades, ¿no? Pero bueno, insisto, son conglomerados de asociaciones que se transforman, que se repiensan, se rediseñan y que en un momento dado también tienen la capacidad de decir, oye, pues esta ha sido nuestra función y aquí nos vamos a parar para que el resto sigan, ¿no? Yo creo que es interesante algo que has comentado antes hilado a esto, que es esa función latente, que no es que desaparezca, no es que, como ha dicho Luna, de repente esta infraestructura se derrumbe, sino que, como pasó después de 2008, es algo que se queda de forma latente y que sigue ahí
y que, oye, quién sabe, esperemos que no vuelva otra situación como esta, pero está bien saber que contamos al menos con las herramientas o con la capacidad de que los vecinos se puedan articular y sobre todo desplegarse en el territorio, como bien te has comentado, como una red que se desconecta de un lado pero sigue de otro. Entonces yo creo que esa noción es bastante interesante. A mí me parece también que, bueno, antes hablábamos un poco de las estrategias habitacionales que habían seguido los distintos barrios, lo comentamos muy brevemente. Es verdad que sí que se notó mucho, sobre todo en los barrios del sur, en los que igual en un piso, no sé, 50 metros cuadrados, vive mucha más gente de la que debería vivir, y durante el COVID imagino que eso sí que se notaría de forma bastante cruda, ¿no? Porque de repente tienes que estar encerrado en una casa igual con 8 personas compartiendo habitación, porque, como ya hemos visto, y lo estamos viendo ahora en la actualidad, hay un problema grave con la vivienda. Entonces, no sé si tú tienes alguna opinión en cuanto a estas estrategias habitacionales que se siguen, distintas, y cómo se relacionaron con esas redes de cuidados. Ahí, ¿cómo podemos cuidarnos cuando el problema es tan estructural? Oh, vaya preguntita. Bueno, la verdad es que el agravamiento de la situación residencial viene un poco a colación por parte por el COVID, pero sobre todo pues por un fenómeno que ya viene años, que es un poco la financiarización de la ciudad, ¿no? Y la conversión de la vivienda en un activo financiero que hace que, y por supuesto, proceso de crisis, acumulación de procesos de desahucio, acumulación de propiedades en manos de bancos que son transferidos a fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y esto pues lleva a que en determinados barrios hay una precarización de la vivienda y que, bueno, pues mucha gente le pilla conviviendo. Imaginaos un piso pequeño con 3 familias viviendo y una familia de 4 o 5 personas en una habitación, encerrados 3 meses y con a lo mejor un dispositivo para poder seguir clases y para comunicarse con el exterior. A mí me cuesta imaginármelo porque entiendo que es un escenario de mucho estrés y de mucho sufrimiento. Puedo hacer aquí una nota sobre cuáles son estas estrategias residenciales y qué te lleva a compartir piso. Pues por supuesto, subidas de los precios de alquiler, escasez de la oferta, y muchas veces cuando en un barrio empiezan a subir los precios, ¿no? Y eso está pasando, por ejemplo, bueno, Vallecas pasa por supuesto, y en Tetuán, en casi todos los barrios que ahora se consideran céntricos y que antes han sido periféricos o liminales, en la capital de Madrid, en la capital de la ciudad de Madrid, pues nos encontramos que ante subidas, cambios de contrato, subidas muy fuertes de alquiler, pues la gente lo que hace es que o me voy muy lejos y pierdo redes, pierdo acceso a mercados de trabajo formales e informales, pierdo red social, el colegio de los niños, los médicos que ya conozco, trabajadores sociales, etcétera, o aguanto más y digamos me quedo y hago una estrategia de resistencia, pero precarizando todavía más mi ámbito residencial. Entonces comparto piso con otras familias o me meto en un piso que es prácticamente una infravivienda, ¿no? Que es un bajo o que es una corrala, hay situaciones durísimas, ¿no? Pero es que muchas veces es necesario para las familias aguantar, porque si no lo pierdes todo, ¿no? En cuanto a las redes de cuidado, ¿qué papel jugaron estas en el apoyo a las comunidades durante la pandemia? Dependía un poco yo creo que el básico era los servicios que se dan o las atenciones que se prestan a personas que necesitan cosas puntuales, pues pequeños recados, acompañamientos que van de todo tipo, desde personas mayores que viven solas, necesitan tener a alguien que les eche una mano en cosas. Pues yo qué sé, yo estaba en una red y pues yo estuve yendo a cocinar a casa a una señora, o le ibas a hacer la compra a otra, todo esto se movía en las redes de forma muy abierta. Oye, hace falta alguien para que ayude a tal persona, pues venga, pues voy yo, pues venga, pues vete tú, pues tal. Y luego, pues luego la parte más, digamos, más material, que era bolsas de comida y de objetos de primera necesidad. Eso yo creo que ha sido lo más potente, que a día de hoy siguen funcionando y hay muchas familias que necesitan ese pequeño empuje, una bolsa de comida en muchas despensas. De estas redes de cuidados surgen despensas solidarias, ¿no? Bueno. Que están un poco imbricadas la mayoría de ellas y que además funcionan de formas muy distintas, completamente autónomas. Otra cosa muy importante que añadir, que las redes de cuidados no formaban parte de ninguna organización, ni siquiera horizontal, sino que eran muy autónomas, tenían una imbricación a nivel, y hablo en COVID, ¿no? A nivel de comunicación y digamos unos objetivos comunes, pero funcionaban de forma completamente autónoma. Algunas eran
manejadas por los propios beneficiarios, otras eran manejadas por los miembros de una asociación, otras cooperaban y recibían ayuda y alimentos de los bancos del Banco de Alimentos, otras veían esto como una concesión a las instituciones, en otros había una confrontación importante con los servicios sociales o más bien con el distrito, en otros había colaboración, dependía también de los técnicos y sobre todo de los políticos de distrito en cada sitio, es decir, que había una casuística muy variada en cuanto a la estructura de gobernanza y de gestión de estas redes, ¿no? Claro, y yo aquí tengo una pregunta que es, las redes de cuidado se configuran en Madrid Sur, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, quiero decir, en todo Madrid. ¿Y tú crees que se han podido configurar más en alguna zona que otra? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? A lo mejor una persona anciana en un barrio más desfavorecido, con una renta media más baja y todo, igual necesita del apoyo de la comunidad en el momento de la pandemia, como bien dijiste, para ir a hacer la compra, para bajar a la farmacia, para ayudar en la cocina, para la limpieza y tal, y a lo mejor pienso, una persona de la misma edad en un barrio de Madrid Norte con un nivel adquisitivo mucho más alto, igual es que ya tiene esa colaboración dentro de casa, por lo tanto no necesita del apoyo de la red de cuidado. Bueno, yo creo que las redes surgen en todos los barrios, insisto, eso es muy importante, y a veces es verdad que en barrios de rentas medias altas, pues a lo mejor esta persona mayor, si nos ponemos a mirar personas mayores, tienen una persona que la cuida, que se queda en la pandemia le toca quedarse con esa persona. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en distritos como Chamberí, de una forma distinta que a lo mejor en Tetuán, que son distritos colindantes, pero había también muchísima necesidad. Yo estaba un poco en dos redes y casi todas las cosas que yo hacía en Chamberí, que es donde vivo, y había muchas personas mayores en una cierta situación, primero de soledad no deseada, y también algunas incluso de una cierta necesidad económica importante. A lo mejor en otros distritos más vulnerables había menos personas mayores, o las personas mayores tenían otras redes, o también se les ayudaba. Es decir, que determinados colectivos necesitaban ayuda en todos sitios. Sí, además hablamos de un país donde la tasa de dependencia es bastante alta, donde hay mucha soledad no deseada y en un contexto bastante complicado, ¿no? Yo estaba pensando, un ejemplo que has comentado sobre el barrio San Cristóbal, y pensaba que muchas de estas cosas, quiero decir, ya había una serie de problemas estructurales que existían, estaban ahí en la ciudad de Madrid, problemas de carácter urbano, pero que la pandemia lo que vino fue a ponerlos de manifiesto y a acrecentarlos de una manera brutal. Pensando en San Cristóbal principalmente, que es una zona que conozco bastante bien, sí que es un barrio que ya no solo a nivel morfológico por cómo está bastante apartado, sino que a nivel interno presenta un montón de dificultades y desigualdades de todo tipo. Entonces es verdad que ese choque, ¿no?, con las administraciones o esa dejadez era algo que ya existía y que, bueno, la pandemia multiplicó al infinito. Depende mucho del talante del político, ¿no?, del presidente, del concejal presidente del distrito, de la relación que tenga con el movimiento vecinal o con las entidades de otro tipo, de la relación que haya también entre los servicios sociales, que a veces esa política fina, ¿no?, esa relación fina de gobernanza que hay entre fina o casi más que fina micro, ¿no?, en los territorios, pues depende mucho de... Siempre hay ese debate, ¿no?, depende del talante de las personas, o en realidad es que los ayuntamientos, los partidos al gobierno, los ayuntamientos mueven sus fichas para colocar a gente con más o menos empatía en determinados distritos y en otros no, ¿no? Porque hay ejemplos un poco de todo tipo, de confrontación, de negación absoluta hacia la existencia del movimiento vecinal en algunos distritos de Madrid, y en otros hay una cooperación y una coordinación importante, ¿no?, reconocida por todos. Claro, entonces han influido las redes de cuidado en la exclusión social y la cohesión comunitaria en ese momento. En la cohesión comunitaria, sin duda. En la exclusión social, bueno, pues han paliado. Eso, a paliarla me refiero. Creencias y ese momento de shock absoluto, ¿no? Pero eso no corrige no aborda la dimensión estructural de esta situación. Quizá la pregunta es, oye, ¿estas redes de cuidado son transformadoras? Pues sí, yo creo que son transformadoras. Generan, como dices muy bien, cohesión social, generan redes, generan espacios de diálogo, espacios de comunicación, de intercambio, de conversación, y también generan nuevas dinámicas de demanda y de cooperación. Y de participación ciudadana. Sí, con la administración, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son transformadoras.
distintas medidas, en distintas intensidades, ¿no? Bueno, pues eso está muy interesante porque al final es una parte de la participación ciudadana que nosotros vemos poco realmente porque, como hemos dicho, esta infraestructura emerge solamente es latente, va emergiendo así como setas, momentos de necesidad, pero bueno, son muy importantes. Es muy importante visibilizarlas mismamente para que las administraciones locales puedan promover este tipo de participación activa en las redes de cuidado, para que las redes de cuidado se casi como que institucionalicen y formen, se solidifiquen en el espacio, porque al final, o sea, nos imaginamos participación ciudadana que es ir a votar y no, realmente también está esa participación que es como más del barrio, que es de lo que nos ocupamos aquí y es muy importante. Entonces, bueno, te agradecemos mucho por lo que nos has contado, me ha parecido súper interesante. Es un tema que bueno, hasta que no nos hablaste tú de él, desconocíamos totalmente y bueno, esperemos que se siga hablando de esto para que, lo que he dicho, se construya y se solidifique esta red en nuestros barrios. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este programa y esta iniciativa y este trabajazo que hacéis. Muchas gracias. Es un lujo y un honor estar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias, André. Y sobre todo quería terminar comentando que a 4 años de la pandemia me parece estupendo que estemos aquí reflexionando sobre algo que ha pasado y que realmente pasó por nuestras vidas un poco, ¿no? Desapercibido, pero al mismo tiempo lo cambió todo. Sí. En aquel momento nos preguntábamos, ¿saldremos mejores de esto? ¿Seremos una sociedad más resiliente? Bueno, creo que ese es un debate que intentaremos responder en los próximos episodios. Ya, es el debate que se ha constituido un poco en torno a la pandemia, ¿no? Todos decíamos, ¿saldremos mejores de esta? Y al final es que hemos vuelto a lo mismo. Pero bueno, también, como dice Donna Haraway, hay que hacer humanos como humus, aprender de la experiencia de los otros para mejorarnos a partir de eso, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.